momento que nosotros pensamos y meditamos, yo jamás haría esto, pero Dios lo dispone en su soberanía, porque Él es grande, Él es poderoso y hace no conforme a nuestro razonamiento ni a nuestras predisposiciones o conforme a nuestros deseos, porque Dios es Dios. Y lo que Él quiere hacer, lo hace en su tiempo. Porque Él es así, hoy ha dispuesto a que, dentro del contexto del mensaje que nos compete, quiere que escuchemos todos y se nos refresque, o por primera vez vamos a escuchar cuál es la verdadera paz y cuál es la paz que Dios quiere que esté en nosotros, que es una paz que no es natural, no es de este mundo. Así como hemos hablado de la manifestación de los frutos del Espíritu, que tienen que ver con el carácter de Dios, con sus atributos, con sus perfecciones, esta tercera tampoco se divide de las anteriores, porque después de haber visto el amor, el gozo, ahora vamos a ver la paz. Incline su rostro para orar. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias por este tiempo. Ruego para que el mensaje que es dado por su Espíritu sea penetrando nuestros corazones, sea esa lumbrera, esa luz que ilumina nuestros corazones, nuestra conciencia, nuestros pensamientos, nuestro ser. Señor, que la palabra suya no vuelva vacía. Y desde ya, Señor, le doy gracias por este privilegio. A usted sea la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Como decía, la tercera manifestación del Espíritu, acuérdense que estamos en Gálatas, capítulo 5, versículo 22. Ya, se los voy a leer para que no digan que estoy leyendo de otro lado. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Esa fe, acuérdense que está asociada a la fidelidad. Pero hoy nos toca ver en las primeras tres separaciones que tienen que ver con Dios, y esta tiene que ver con la relación con el Señor. Y paz es la que nos compete hoy, la tercera manifestación del Espíritu Santo. Al derivarse del hebreo, ya la palabra así de manera genérica es como salud. La paz es, en el hebreo, cuando dicen shalom, ya es como decir tener una buena salud. Pasó a ser en algunas civilizaciones una manera de saludarse, ¿ya? La paz sea contigo, y etcétera, y depende, en algunas civilizaciones se usó como un saludo. La paz es una consecuencia natural del salvo, que irrumpe con una nueva realidad en la experiencia de la vida del creyente, y aunque tiene un cumplimiento glorioso o en las glorias eternas, aquí se puede experimentar la paz. La paz es algo que Dios quiere que esté en nosotros, es más allá de un sentimiento. Acuérdense que algunas cosas las asociamos a un sentimiento, como decimos el amor es un sentimiento. No, el amor es una decisión, y en el concepto de Dios es un don, es un atributo de Dios hacia nosotros. La paz en el creyente es progresiva, como también decimos en otros aspectos de manera teológica, que es posicional. Nosotros tenemos paz con Dios, pero no siempre estamos en paz, no siempre se practica la paz en el creyente, y de ahí vamos a hablar con respecto a eso. Nosotros hablamos de una paz, asociamos, yo creo que todos nosotros vamos a llegar a pensar de manera inmediata, asociamos lo contrario a la paz, sería una guerra. También, de acuerdo a la Biblia, el enojo, la ira de Dios, ¿cierto?, contra el pecado o el pecador, ¿cierto? Lo contrario sería paz. Ahí están, no es que asociados, pero no son sinónimos, sino que al final se contradicen. Y aquí hay que pensar desde que si hablamos de una guerra, y uno podríamos decir, ¿y qué guerra? Gracias a Dios no estamos nosotros como país en guerra, y podríamos decir, bueno, a lo mejor otros están en guerra. Pero si nosotros le hacemos una mirada en la sociedad de hoy, ustedes han escuchado
nuestras autoridades cuando dice estamos en guerra contra la droga, estamos en guerra contra lo esto, contra lo otro, ¿cierto? Y siempre se usa la expresión estamos en guerra, que a algunos les caiga bien o les caiga mal, pero siempre va a haber un tipo de conflicto de manera universal en toda sociedad. Y cuando hablamos de la expresión en guerra, no necesariamente ir a aniquilar a alguien, a un enemigo. También se asocia a una lucha de tener algo, siempre podríamos decir hay bandos. Y cuando dos o más, cierto, que a lo mejor pueden tener una buena comunión, cuando entran en este conflicto se dice se produce una guerra. En algunos contextos de matrimonio, no, estoy en guerra con la señora, con mi esposa, con los hijos, hay como una guerra, hay algo, y aquí vamos a ver a qué se va refiriendo. Ya se están pegando codazos algunos. Ya. En todo orden usted lo puede observar, en el trabajo, de menor escala, a veces lo decimos solamente de manera simpática, ¿ya? Pero en algunos casos, y sobre todo esto que compete con Dios, de no estar enemistado, o sea, o estar en amistad con Dios o enemistado con Dios, podríamos decir estamos en guerra. Y ahí surgen las preguntas, ¿de qué guerra? ¿De qué ira, qué enojo Dios habla? Si decimos nosotros, si Dios es amor, ¿cierto? ¿Cómo Dios podría estar en guerra o airado, enojado contra el pecador, contra el pecado? Sí, pero ya lo hemos leído otras veces en Éxodo 34:6, cuando Dios se refiere y dice, y pasando Jehová por delante de él, clamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Aunque es tardo para la ira, y la ira que, en un contexto podríamos decir, una ira contra alguien, contra el pecador, ¿cierto? Aunque Dios sea tardo o lento en airarse, en reaccionar, pero Dios está airado con el que comete iniquidad, el que va en contra de él. Si Dios dice, no mientas, porque al final y al cabo nos conviene a nosotros mismos, pero nosotros si lo hacemos, Dios está airado y está, por decir, en un conflicto, en una guerra con el que comete ese pecado. No falta pecado. Dicho de otra manera, resumido al ver, o sea, de una manera resumida, el ser humano tiene un conflicto con Dios de manera general. Todo el ser humano tiene un conflicto porque a los ojos de Dios, todo el ser humano es malo. Todo el ser humano le busca la contraria a Dios, en todo sentido. El hombre busca sus razonamientos, hace lo que le conviene, por decir, inventan nuevas formas de hacer las cosas que han estado por los siglos, inventan nuevas formas de ética que para el hombre suena bueno, pero siempre es contrario a Dios. El hecho más tangible es que las sociedades más modernas no creen en las cosas sobrenaturales o no creen en Dios. O espirituales, podríamos decir. No, ese es como para la gente antigua que creía en las religiones, que como que ya están pasadas de moda. La sociedad moderna, con tecnología, con toda la cibernética, todas esas cosas, es como no cabe pensar que pueda haber algo espiritual. Y que ahí no está Dios. ¿Cómo va a ser eso? No son para las personas débiles. Pero aunque las personas se resistan, o algunos se resisten hoy a creer en un Dios, cuando están con el agua más arriba del cuello, ¿a quién acuden? A un alguien, por último, no le ponen nombre de Dios, Jesús, ya como queramos decir, como nosotros lo tenemos en la Biblia, pero acuden a algo, a alguien que tiene un poder cósmico, como dice el presidente de aquí al lado, las fuerzas del cielo. Bueno, son expresiones que tiene la sociedad y la gente. Pero tarde o temprano, y en esto uno tiene que ser bien con respecto a nosotros, cuando estamos muy afligidos, echamos mano a quién. Y hacemos una mirada así con ojos al de arriba.
no muy de manera agradable o consciente en el sentido de que, bueno, sé que ahora no debería pedirle, pero ¿a dónde voy a acudir? Y acudimos a Dios. Entonces, tenemos eso de acudir a Dios, pero pasamos por alto que Dios, contra el que no cree en Él, ya hay un conflicto. Dios no está de buen humor, por decirlo así, con el que está todo el tiempo contrariándole o con el que está practicando el pecado. Romanos 8:1 dice, Romanos 8:1, ahora pues ninguna condenación, paréntesis, ni conflicto, sentencia adversa, ni ira, hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No hay ninguna condenación, ni conflicto, esto lo agregué yo, sentencia adversa, ni ira. Miren, los que están en Cristo, los que creen verdaderamente como Dios quiere que crean, ya, para Él no hay condenación. ¿Y qué se trata este tipo de condenación? Que no hay un conflicto, o sea, no hay guerra. No hay guerra con Dios. O Dios no está en guerra, o Dios no está enojado, etc. Deducimos que los que no están en Cristo, no quieren creer en Cristo, estarían en un conflicto, sepan o no sepan. Por eso aparentemente uno observa que hay gente muy mala, y mala, que uno sabe que son malos, y aparentemente les va más bien que todos nosotros los que nos esforzamos, los que estamos, no sé, tratando de hacer las cosas buenas, o cuando usted hace como, no sé, como que usted no hizo nada ni bueno ni malo, pero a usted le pasa lo malo. Y algunos que viven la vida desenfrenada, como que aparentemente todo le va bien y que aún si existe un Dios no le pone atajo. Parece, pero no es así. Siempre parece nomás, a nuestros ojos. Pero Dios igual manera está enojado con él, está irado con él, porque al final si esa persona se muere va a sufrir igual un castigo eterno. Pero aquí la tierra probablemente también, porque va a tener consecuencias. Entonces hay un conflicto y de eso no nos perdamos de vista. Dios tiene un conflicto porque el hombre ha pecado, porque el hombre ha dejado a Dios. Y esto lo dice Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, versículo 11. Dios es juez justo. Dios es juez justo. ¿Qué se dicen de las autoridades en cuanto a las jurisdicciones, a los jueces, cierto? Uno dice, no, todos los jueces son corruptos. O la mayoría, o son sobornables. Eso siempre se dice. Se dice porque a lo mejor uno ve un caso y ese caso hace que todos sean así, a lo mejor no todos, pero hay un juez que Dios es justo. Él hace justicia. Y ese Dios, o el verso dice, y Dios está irado contra el impío todos los días. Como dijo ¿cuántos se acuerdan? De Dalai Lama, que andaba así. Que Dios ama a todos los pecadores. O que el amor, que como que todos entran al mismo saco y que todos, igual Dios como que pasa por alto, no es tan así. Y no es así porque Dios está irado, Dios está en conflicto, Dios está en guerra, podríamos decir, contra el impío, algunos días de su vida, no, todos los días. Si usted no tiene a Dios de su lado, va a tener guerra todos los días, todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y es así porque dice, y Dios está irado contra el impío, o sea, el que hace pecado, el que practica pecado, el que no quiere creer en Él todos los días. Cuando ustedes, o antes pensábamos que cuando nos levantábamos con el pie izquierdo no iba mal, cuando uno lee esto, ni aunque usted se levantara con por el puro pie derecho, igual le iba a ir mal. Porque Dios está irado, hay un conflicto. Y es Dios contra nosotros. Dios no nos va a favorecer o no va a favorecer al que practica pecado. Es una verdad absoluta. Pero ¿cómo parece que no? Sí, eso es lo que yo decía. Parece, pero esto es una verdad que es así. Dios está irado.
Porque puede alguien tener muchas cosas materiales buenas en sí, pero no tiene paz. Y eso es de lo que nos apunta. Usted puede tener la mejor casa, el mejor pasar, y va a estar con un ojo abierto, uno cerrado. ¿Por qué? Porque no tiene tranquilidad, no tiene paz. ¿Cómo hemos visto que evolucionan nuestros hogares, nuestras casas? Usted donde va a ver que cada día más tiene esa cosita así, los serpentinas, no sé cómo se llama, ya, esas cosas. Alambres de púas modernos, ¿ya? Y ya las casas literalmente parecen jaulas. Al orden del día, en todo barrio, en todo lugar, roban. ¿Y qué hace la gente para tener una cierta seguridad, una cierta paz? Va emigrando. Antiguamente, por decirlo de estos pueblos, se fueron a la capital, o las capitales regionales, o la capital. Ahora de allá se quieren venir para acá. Y compran parcelitas de agrado y todas esas cosas, ¿sí o no? Entonces la gente quiere buscar un lugar tranquilo, donde no haya nada, y resulta que donde se va, van a llegar los mismos a robarle. Y los mismos lo van a asaltar y lo mismo. Entonces, esto que parece tragedia, pero es así. El ser humano de manera general busca paz. Y aún así, si pensáramos que nosotros tuviésemos todos los recursos ya económicos y nos vamos a un lugar que está solo, que usted tiene que llegar en su helicóptero privado y lo dejan ahí, queda tranquilo y toda la cosa. Pero va a llegar un momento, un segundo, una hora donde póngale que usted se enfermó. Entra en otro conflicto. No que tenga un médico ahí mismo, pero mire, siempre donde estemos y vamos a empezar a analizar que la paz no necesariamente, y no es que seamos, cuando tengamos todo en regla, la paz pasa por el interior, por la mente, ya por el ser interno de nosotros. Porque la paz viene de Dios y Dios es la paz y Dios es el que la introduce y la coloca en el ser ya que es regenerado o el que tiene a Dios. Entonces, alguien tenía que venir a traer paz. Y ese Dios es la fuente, la paz. Hay una definición, y en el original, en griego, paz se pronuncia en el griego eirene, como el nombre de mujer, ¿ya? Pero es eirene, que la paz significa en este contexto, en el Nuevo Testamento, prosperidad y deriva también de unir. Si tomamos estas dos definiciones, paz significa prosperidad y también unir, ¿qué podríamos decir y deducir? Quien tiene paz con Dios, tiene prosperidad con Dios, tiene un buen pasar con Dios. Si decimos unir, yo estoy unido con Dios. O sea, Dios quiere unirse contigo. Porque si lo observamos en dos países que están en conflicto, ¿qué están? Desunidos. Unidos por la guerra, por la destrucción, por la muerte, pero en fin están desunidos. Y cuando hay paz, esos dos países, por decir así, se dan la mano y se unen. Entonces, eso es tiene que ver con la etimología de la palabra, ya que puede ser, como se pronuncia eirene, prosperidad, y que también deriva de unir. Y podríamos decir estar unido con Dios, porque anteriormente en una guerra que Dios tiene con el pecador, Dios está separado, no está obviamente unido, pero después Dios nos une a través de él. Hay una reconciliación. Teniendo eso en mente, si yo no tengo a Cristo, estoy desunido y no voy a tener prosperidad. Pero eso, si yo tengo una cuenta corriente que me sobra los ceros, sí, pero no estamos hablando de una prosperidad económica, material, sino interna, espiritual, del corazón. Yo no voy a tener esa prosperidad, no voy a poder tener esa paz. Aparentemente se te va a ver en paz, pero no lo vas a tener, porque Dios ya lo ha establecido así.
no vas a poder estar unido con Dios, porque Dios quiere unirse contigo, porque Dios quiere que tú abandones el pecado y ahí va a haber una paz, una unión. Por eso Lucas 19:38 dice, Lucas 19:38, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas. Paz en los cielos, prosperidad en los cielos, unión en el cielo. La Trinidad tiene una unión, tiene una prosperidad, tiene una paz. Juan 14:27, esta frase hermosa que dice el Señor. Juan 14:27, les dejo un regalo. Mire cómo lo dice esta versión. Les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, aunque no se angustien ni tengan miedo. O sea, así no se angustien ni tengan miedo. ¿Cómo dice el regalo de la paz? ¿Dónde? En tu mente y en tu corazón. ¿Cuántas cosas, cuántas malas noticias que hoy escuchamos o cosas que nos pasan nos roban la paz y hacen que no tengamos paz, que no tengamos una prosperidad, que hermanos, no necesariamente nos separemos de Dios en un sentido de lo que significa unión con Dios, pero a veces nos podemos separar, porque si no tenemos la paz de Dios, nos podemos separar aún en un sentido de un cónyuge, de un hijo con una hija, o sea, entre la familia, entre la unidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque hay un conflicto, porque algo puede haber en mi corazón, o algo una mala noticia, algo negativo, eso golpea nuestra mente, nuestro corazón y nos hace perder la paz. Y vamos a vivir de otra manera en razón de eso. Muchas exigencias de hoy en día hacen que nosotros perdamos la paz. No sé si se ha dado cuenta. No, es que estamos a fin de mes y a fin de mes hay que hacer como todo. Hay que llegar a la meta, hay que hacer esto, el informe, bla, bla, bla. ¿Y cómo anda esos días usted? Lo que menos tiene es paz. ¿Qué se usa hoy en día? Estoy estresado. Desestrésese. Dios pone paz. Aún en medio, porque dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón. ¿Cuántos, si decimos así benévolamente, cuántos quieren tener un buen regalo? Un parcito de... No, pero este regalo de la paz vale más. Es considerado mejor por tener una paz en mi mente. ¿Un mal diagnóstico? No, ahora van a poner un profe que es así y eso me roba la paz. A lo mejor no me da el puntaje, a lo mejor, mire, no me alcanza para pagar esto, para pagar lo otro. Bueno, todo eso nos roba la paz. Todo sube, sí, y el sueldo. Todo esto, todo eso nos bombardea nuestra vida, ¿ya? ¿Y dónde está el regalo que Dios quiere dar? Paz en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Esto nos lleva a observar que todo lo que pensamos que nos va a dar una tranquilidad en este mundo no es tan así. Solamente Dios puede dar un contentamiento y una paz absoluta en nuestro corazón. Que pase lo que pase, Dios está a nuestro favor. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Está más claro que no sé qué. Dice, en mí tengáis paz. En Cristo se puede tener una paz absoluta.
Se puede tener una prosperidad, como decía la definición, una unión con Cristo. Y después del punto dice, en el mundo tendréis aflicción. Como me gusta a veces leerlo de atrás hacia adelante, podríamos decir, pastor, estoy teniendo una aflicción en este mundo. Estoy siendo afligido por una deuda, por un problema, por algo que yo no puedo hacer que me gustaría hacer, por algo que me gustaría resolver, por algo que estoy pidiendo, por algo que todavía es una necesidad. Estoy luchando mire, con lo que sea. Usted imagínese que usted está viviendo una aflicción. Algo a usted lo aflige. Siempre hay algo que nos aflige en nuestro ser. Puede ser solamente nuestra mente, pero también puede ser algo material. Puede ser que a alguien le tiene tanta mala que lo molesta, que le difama, etc. Mire, ¿sabe que para usted no hay tratamiento? Eso le va a producir una aflicción. ¿Sabe? Mire, para usted esto usted no va a alcanzar. Y así, tantas cosas que en este mundo nos afligen. Pero ¿qué dice el Señor? En mí puede tener paz. Tranquilo, yo he vencido al mundo. Todo el mundo de las cosas que nos bombardean, Dios las venció. Y le voy a poner un caso extremo. Si a usted le dicen que le queda un día de vida, ¿qué hace con eso? ¿Cómo voy a seguir confiando en Dios si me están diciendo que yo tenía planes, Si usted está en Cristo, usted sí va a morir mañana, si le queda un día. Pero usted ese día, después de la muerte, va a seguir viviendo por la eternidad y después no se va a volver a morir nunca más. Y va a vivir en un lugar que es la eternidad con Dios mucho mejor. Con otro cuerpo que no se deteriora, que no se envejece, que es un cuerpo de resurrección. Así habla la Biblia. ¿Hay una esperanza? Obvio que hay una esperanza. ¿Hay algo mejor que lo que encontramos mejor aquí en la tierra? Porque si yo le digo piense en lo mejor materialmente que pueda estar aquí en la tierra, o se lo van a robar, o se le va a envejecer, o se le va a echar a perder y ya no es tan mejor. Lo mejor sería comerme una torta de no sé de qué, de chocolate. Cómasela. Y ahí se le fue la torta. ¿Ve que no era tan mejor? No le duró para siempre. Ay, pero si la guardo y la como de a poquito, se le va a vencer, le va a hacer mal. Por eso, cuando pongo todas estas cosas así como ilustraciones, lo que parece muy, muy, muy bueno de manera material nunca dura tanto. Entonces, hermanos, confiar en Dios, que lo que da contentamiento y da paz es Dios. Porque Dios está por sobre la muerte, por sobre las enfermedades, por sobre todas las cosas. Dicho anteriormente de los versículos anteriores, fácilmente podemos observar dos cosas anteriores ya expuestas. Una, si bien Dios es misericordioso y lleno de amor, también tiene ira y enojo, ¿cierto? Enojo santo contra el que comete pecado. Por lo tanto, el hombre está en conflicto, guerra, separado, ya no es prosperado, aunque el ser humano no lo sabe. Al saber que Dios está irado con el pecador y que no hay paz para con él, por consecuente, si tú te encuentras que no estás a cuenta con Dios ahora, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete. Pídele perdón a Dios. Dile perdón, Señor, porque yo soy un blasfemo, porque yo he mentido, porque soy un mentiroso, he robado, he codiciado, etc. Porque no busco de ti, porque yo, no sé, creo que no existes, o lo que sea, o nunca me enseñaron. Pero hay un día, una hora que tienes que arrepentirte, porque Dios está llamando a que te arrepientas, para reconciliarte, porque Dios quiere tener paz contigo. Dios es tan grande su bondad que no quiere estar enojado contigo.
Si tú escuchas hoy este mensaje, Dios, ¿qué te está diciendo? Ya te dijo, yo estoy enojado contigo porque tú eres un pecador. Porque es un avaro, miserable, etc. Pero Dios quiere tener paz. Arrepiéntete, pide perdón y yo te perdonaré, dice el Señor. Si el que está escuchando y quiere arrepentirse, hágalo de manera personal y Dios le va a poner paz en el corazón y se va a reconciliar y va a estar unido y Dios nunca más va a estar enojado con él. Ese es un punto. 2. Dios es la fuente de paz. Por lo tanto, necesitamos ir a la fuente o ir a Cristo, la fuente de paz. Salvación, unión con Él. Por eso Romanos 5:1, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Señor. Cuando yo le pido perdón a Dios, Él me perdona y me justifica y puedo tener paz con Él. Una vez parece que lo dije como en una ilustración. Cuando yo les dije, en un contexto de familia, o en un curso, cuando uno está como en la básica por ahí, ¿cierto? O en la media, cuando solía, más en la básica, cuando uno solía pelearse con todo, todos se peleaban con todo. Que no es lo mismo que usted se ande peleando con el más flaquito del curso y el que es así, que, o sea, no voy a describir mucho porque algunos se han de sentir identificados, ¿ya? Y que usted lo mira así y le dice, sale, vaya, ¿ya? A que usted se enoje con él, o se enoje el más grande del curso, más así, que está en séptimo y ya tiene así unos bigotes, ¿ya? Y que habla grueso ya. Con ese usted va a andar así, ¿sí o no? Porque no es lo mismo, porque al otro usted lo mira para abajo y el otro lo mira hacia arriba, entonces, ¿es lo mismo o no es lo mismo? No es lo mismo. Con el de más arriba usted tiene que, si él dice que hay que jugar a la pelota, se juega, y si dice que no, no, usted no le va a contrariar. Con el más chico, no, ¿qué tenéis? Listo. ¿A qué quiero llevar? ¿A qué los quiero llevar? Dios es el más grande. Y que Él está irado conmigo, con nosotros, es más grave. Y hay que tomar en consideración, si en la ilustración yo me conviene estar a cuentas con el que es más grandote, por una conveniencia, a ti te conviene estar a cuentas con Dios. Porque Dios es eterno, porque Dios es todopoderoso. Y lo que Dios hace no es considerado con ningún otro castigo como el que tiene preparado para los que no han creído en Él. Y por eso es justificación. Por eso Dios, si confesamos nuestros pecados, Él nos quiere perdonar. Él tiene ese poder. Si tenemos pecados sin confesar, y esto aplica para el no creyente y para el creyente, hermanos, dentro de la iglesia, si tenemos pecados sin confesar, eso me hace estar en conflicto con Dios. Por lo tanto, arrepiéntete. Confiesa ya para que Cristo te justifique y tengas paz. De lo contrario, tu mente, tu corazón no estará en paz. Porque Dios, que escudriña nuestros corazones, no te dejará en paz. Repito, esto es para creyentes, no creyentes, pero si tú eres creyente que asistes a la iglesia y si tienes un pecado que no has confesado, no vas a tener paz. Y Dios entra en conflicto contigo. Es la misma ilustración. El más chiquitito, ya, es amigo del más grandote. Y como el más chiquitito no le puede hacer nada, cuando lo van a molestar, ¿quién pelea por el más chico? El grandote. Dios pelea por nosotros. Y por esto, hermanos, nosotros, la iglesia, los que asistentes a una comunidad de creyentes, debemos practicar la paz los unos con los otros. Es así como hablamos del amor, también hablamos del gozo y ahora nos consiguen la paz.
¿Por qué? Porque Dios nos la ha dado. Por eso, no guardemos pecados. Y ya hablamos de las enemistades, de los pleitos, ¿cierto? Todo lo que estaba acá, dice, ¿se acuerdan de esto? Celos, iras, contiendas, disensiones, ¿cierto? Envidia, homicidios, todas estas cosas que podrían darse en un contexto de iglesia, deséchela, que son deseos y obras de la carne. Como dice 1 Corintios 1:30, Dios los ha unido a ustedes con Cristo Jesús. Dios hizo que Él fuera la sabiduría misma para nuestro beneficio. Cristo nos hizo justos ante Dios, nos hizo puros y santos y nos liberó del pecado. Si Dios nos liberó de todo esto, de todas las injusticias, y si nos hizo delante de Dios puros y santos y nos liberó del pecado, ¿por qué nosotros mantenemos pecados sin confesar? Esto podría ser resentimientos, podría ser envidias, muchas cosas que están en lo profundo del corazón. Y por eso no tenemos paz. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra paz. ¿Han escuchado? Bueno, ya lo había dicho en parte de la introducción. Cuando los países están en conflicto y a veces dicen ya hay que buscar un mediador o alguien, otro país hace de mediador. ¿Han escuchado eso? Por el casi, mire, o cuando hay un conflicto para que cese la guerra, aparecen otros que son mediadores. Cristo puede mediar por nosotros. En un contexto de iglesia, de comunidad, ya Cristo puede mediar por nosotros. O sea, Cristo es el que quiere que tengamos unión el uno con el otro y tener paz. La iglesia tiene que estar en esa dinámica de tener paz. Efesios 2, del 14 al 18, dice, pues Cristo mismo nos ha traído la paz. Él unió a judíos y a gentiles en un solo pueblo cuando por medio de su cuerpo en la cruz derribó el muro el muro de hostilidad que nos separaba. Lo logró al poner fin al sistema de leyes, de mandamientos y ordenanzas. Hizo la paz entre judíos y gentiles al crear de los dos grupos un nuevo pueblo en él. Cristo reconcilió a ambos grupos con Dios en un solo cuerpo por medio de su muerte en la cruz. Y la hostilidad que había entre nosotros quedó destruida. Cristo les trajo la buena noticia de paz tanto a ustedes, los gentiles, que estaban lejos de Él, como a los judíos que estaban cerca. Ahora todos podemos tener acceso al poder, hacia el Padre, por medio del mismo Espíritu Santo, gracias a lo que Cristo hizo por nosotros. Poniendo en contexto, acuérdense que para el judío, su Dios era su Dios y de nadie más. No había una cabida para los gentiles, y los gentiles son todos aquellos que no eran judíos. Y Dios une a dos pueblos que habían enemistad. Los judíos siempre miraban para abajo a todos los que no eran de su etnia, de los que no eran de su raza, no eran de su sangre. ¿Y qué tuvo que hacer Dios? En su pacto, ya en Cristo los reconcilia. Si Dios es el Dios de paz, es Dios el que quiere unir aún a esos pecadores siempre y cuando se arrepientan. Estos dos pueblos, los judíos y los gentiles, o podríamos decir nosotros los que no éramos gentiles, somos unidos y somos un pueblo delante de Dios. En el sistema de ser hijos de Dios. Si Dios hace eso por medio de la cruz, ya, y Dios reconcilia a dos pueblos, si Dios une a esos dos pueblos, pregunta, ¿quiénes somos nosotros? ¿Somos más que los gentiles o más que los judíos? Que a veces dentro de la misma iglesia no nos queremos reconciliar.
Pregúntese, ¿por qué usted no se quiere reconciliar con una hermana o con un hermano? ¿Por qué usted tarda tanto tiempo en reconciliarse? Si Dios en Cristo reconcilió a dos pueblos, que es una cantidad enorme de millones de personas. ¿Quiénes somos? ¿Somos más que Dios para mantener un conflicto, una guerra, o airado o separado yo de alguien que veo, que saludo, pero de mala gana, pero en mi corazón lo tengo separado, estoy en conflicto? Y esto aplica también de manera general. ¿Quién es usted para que de repente en su familia esté enojado con su mamá, con su papá, con sus hijos, con un familiar directo y mantenga una especie de guerra, entiéndase, una especie de guerra, una separación? Es que usted no sabe ese familiar lo que me hizo, no sabe que mi papá no sabe usted que mi mamá nunca la vi, no sabe usted, ¿sabe eso o no? No. Por eso yo, ahí nomás, no me hable. Para mí mi mamá, mi papá murió, mis hermanos, mi tío, quien sea. ¿Ha escuchado eso o no? Yo lo he escuchado. ¿Y quiénes somos nosotros para hacer eso? ¿Qué somos nosotros para juzgar? ¿Qué pasa también en la iglesia? Es que usted no sabe. Pero cuando usted me cuenta, yo digo, sí, pero eso es feo, eso es malo. Pero ¿por qué no se puede reconciliar si Dios reconcilió a los pueblos? Si es más, como ya lo dije y lo leímos anteriormente, si Dios hizo la paz con usted, si Dios quiere hacer la paz con usted, que todos los días usted peca, que usted le niega, y Dios quiere tener paz con usted. Dios se podía haber quedado en su trono haciéndonos la guerra a todo ser humano, y Dios sigue siendo el mismo. Y a lo mejor nunca nos hemos dado cuenta. Pero Dios toma la iniciativa y nos reconcilia a través de Jesucristo. Y ahí es donde uno dice y analiza, ¿quiénes somos nosotros? Los que menos que nada ya estamos en enemistad con alguien, nuestra mente y nuestro corazón. A ese lo trago nomás. O sea, lo mastico como ese, lo mastico pero no lo trago. Ahí nomás. ¿Cuántas veces mantenemos esa distancia en nuestro corazón, en nuestra mente? Si nosotros vemos que la Biblia nos da mandatos así, la Biblia cuando dice soportaos los unos a los otros, es porque soportaos. Y otra vez se lo he dicho, es que somos insoportables, sí, po. Hay momentos que somos insoportables. ¿O usted no se ha enojado usted con usted? ¿Ah? Dígame que un día no se enojó con usted, porque yo me he enojado, hasta me caigo mal. Aunque suene así chistoso, pero a veces uno siente eso, pero así. Pero después obviamente usted se abuena con usted. El tema está que nosotros podemos tomar la decisión de que si alguien me ofendió o creo que no está de mi favor, reconcíliese y puede practicar la paz. Como hago yo siempre en mis preguntas. ¿Cómo está usted? Bien, pastor. Segunda vez. ¿Cómo está usted? No tan bien. Ya, esa me gusta. La primera sé que siempre, ¿cómo está usted? Bien. Y la segunda, no tan bien. Porque sabe que yo me refiero que, ¿cómo está? No como parece. Porque a veces parece que está bien, pero no está bien. Ahora preguntémonos. Yo no les voy a preguntar a usted. Pregúntese usted. ¿Tú tienes paz en este minuto? ¿Tienes paz con Dios? ¿Tienes paz con tu familia, con tus familiares? ¿Tienes paz con algún hermano? ¿Tienes paz con todos los de la iglesia? ¿Tienes paz con tu pastor? La primera va a decir sí, sí o no. Ya se respondieron, si yo estoy viendo lo que ustedes responden. La segunda, sí, pero no. ¿Cómo eso? Sí, pero no. ¿Es sí o no? Y aquí empezamos nosotros. Empezamos a buscar el pretexto por el cual yo creo que no tengo que tener paz.
porque me dañaron, me dijeron, me difamaron, etcétera, no me miraron, no me saludaron, etcétera. Si has entregado tu corazón a Cristo ahora, puedes tener paz por medio de Cristo. Arrepiéntete, confiesa tu pecado. Necesitamos tener paz y vivir paz, porque Dios la tiene ahí a favor de nosotros. Usémosla. Y por eso la desgracia más grande es cuando un creyente no tiene paz, porque tiene el Espíritu Santo y puede andar en paz. Por eso, como decía recién, la respuesta robótica, sin pensar, insensata, ya, si yo tengo paz, mueve la cara, mire. Pero hermanos, creo que a veces no les creo, si me preguntan a mí. O usted no se creen, o usted no le cree a alguien. ¿Por qué yo no creo? ¿Por qué usted a veces no cree? Porque a veces podemos tener conflictos con personas, con familiares, con papás, con lo que sea, como decía, con los hermanos en la iglesia. ¿Por qué se nota, hermanos? Porque hay una distancia con aquel que estaban en los cumpleaños, estaban en la fiesta, estaban en todas, ahora no están. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? A ver. Se nota. Yo había tenido un amigo, una amiga que con él hablábamos, y andábamos en todas, íbamos a todas, en todas las fotos salíamos juntos, y de repente no está. No está en la foto, no está en una ceremonia, no hay nada, en ninguna actividad ahora. Antes salíamos siempre así. Y todo eso, y ahora no salen juntos. ¿Qué pasó? Perdimos la paz, hay conflicto y lo mantengo. Y eso sucede lamentablemente a veces en la iglesia. ¿Qué pasó con la hermanita, el hermanito? ¿Qué pasó con...? ¿Por qué perdemos eso? Somos más grandes que Dios que para mantener un enojo ya por el tiempo de los tiempos y Dios nos dice otra cosa. Hermanos, a Dios, mira, a mí y entre nosotros nos engañamos. Y no que yo quiera engañarlo a usted intencionalmente, pero me refiero en perspectiva con Dios. A Dios no le engañamos. Y su palabra no puede ser burlada. Cuando usted tiene un enojo y usted está enojado con alguien, lo evita, deja de hablarle porque usted le hizo daño. Bueno, eso es verdad, puede alguien habernos dañado. Pero por último, yo para tener paz, eso lo dejo de lado, se lo dejo a Dios. Porque al final y al cabo yo no puedo estar en la otra persona. Lucas 6:45, versión NTV, Lucas 6:45 dice: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro del mal corazón. Lo que uno dice brota de lo que hay en el corazón. Si tu corazón está malo, si tu corazón está en conflicto con algo, con alguien, ¿de qué vas a hablar tú? De eso. Si consideras tú que, y otras veces lo he dicho, ya, que tú tenías las expectativas puestas en un gobierno, en un alcalde, en una autoridad pública, y no hizo lo que tú querías, y te produce eso un conflicto, te roba la paz, y vas a andar hablando siempre el tal, el eso. Rojos, verdes, azules, del color que sean, usted va a hablar. ¿Por qué? Porque produjo algo en su corazón. Y eso nos pasa. Tu equipo favorito te defraudó. ¿Qué vas a hablar del equipo? No, es que mire, se lo farrearon, y empieza usted a analizar la jugada y todo eso. Produce un conflicto. De esto a lo mejor no implica mucho. Pero de la abundancia del corazón, porque usted sufrió un conflicto, sufrió una decepción, y usted va a hablar, porque ese corazón se puede
contaminar de eso. Se le va a vinagrar su corazón. Y Dios no quiere. Quiere que tengamos paz. Eso va a suceder, que no sea su equipo salga campeón, que mire, lo que pase y pase, negativo, positivo, no debe. Nuestro corazón está blindado con la paz de Dios. Hermanos, volvamos a eso. Tenemos que reconciliarnos. Que no nos roben las aflicciones, ya lo leí. Tendremos aflicción, sí. Las aflicciones sean chicas, sean grandes, son aflicciones, tómalo como lo que es. Molestan, son desagradables, hacen herida en el corazón, pero Dios también las sana. Y puedo vivir en paz. ¿Cuántas veces le he repetido una frase que se dijo de acá del pastor Adiel? Yo enseño la Biblia a la iglesia la mejor manera que puedo. Llega la tarde, llega la noche, hago mi oración, me acuesto en paz. Y asimismo el otro día me levanto en paz. ¿Por qué hago eso? Decía esa vez. Porque lo que los demás hagan ya no es su responsabilidad, en el sentido que Él enseñó la verdad, y la verdad tendrían que hacerla lo que le compete hacerla. Entonces, cuando nosotros predicamos la palabra, cuando nosotros enseñamos la verdad, diciendo que podemos tener paz y que la fuente de la paz es Cristo, ahora ustedes tienen la responsabilidad de que usted puede tomar esa paz o seguir en conflicto con Dios o con quien sea. Y va a amargarse, va a su vida no va a ser igual, y va a andar con la cabeza agachada, y va a andar hablando con todo, desparramando que usted no tiene paz, sin decir que no tiene paz, pero se va a notar, se le va a notar igual. A mí me puede decir que no, que yo lo escucho, pero a Dios nadie le puede burlar. Colosenses 3, versículo 15. Colosenses 3, versículo 15 dice, versión NTV, y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones, pues como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Si podemos decir que hay un mandato que está, pero clarito, lean sus versiones, y que la paz que viene de Cristo gobierne sus corazones. La paz viene de Cristo, ahora esa paz gobierne tus corazones. Ahí empezamos a contrariar. Yo quiero que me gobierne Cristo, mi corazón, o me gobierno yo. Usted dirá, va a estar en un conflicto con usted, con Dios. Pues los miembros de un mismo cuerpo, que es la iglesia, ustedes son llamados a vivir en paz. Hermanos, somos llamados a vivir en paz. ¿Y por qué se hace un llamado a vivir en paz? Porque existe la posibilidad que nos rocemos nosotros cuando no andamos espiritualmente ideales. Usted sabe que todos los días no estamos del mismo ánimo. ¿Ya? Convengamos en eso. Estamos en los días que ofendemos y somos ofendidos, pero hermanos, somos llamados a vivir en paz y seamos siempre agradecidos. Tiene que vivir en paz, es un mandato, no lo digo yo no a usted no les mando, yo les sugiero porque la Biblia nos manda a todos. Imagínense nomás, si el pastor, por eso los requisitos del pastorado, del diácono, que no sea neófito. Imagínense un neófito, y lo levantamos de pastor, que no sé, lleve 3 meses nomás. Y ya pastor porque tenía buen hablar y todas esas cosas. Y lo ponemos adelante. Y ese se enoje con la iglesia. Y lo eche a todo. Porque sí nomás. Ustedes dirían, ¿cómo eso? Yo creo que sucede y ha sucedido y va a suceder. Hermanos, nosotros cuando vamos madurando, y esa es la idea de la iglesia, que madure, tenemos que estar en paz y somos llamados.
Marcos 9, versículo 50b. Marcos 9, 50b. O la mitad del versículo posterior. Igual leo la parte primera que dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la salaréis? Y ahora dice, tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Hay que tener el sazón y tener paz los unos con los otros. Hermanos, y si no la tiene por decir yo no tengo paz, ¿por qué no la tiene? Escudriñese. Si Dios ya se la ha dado. Segundo a los Corintios 13:11. Segundo a los Corintios 13:11 dice, por lo demás, hermanos, tened gozo, perfeccionaos, consolaos, sed de un mismo sentir, y después termina diciendo, y vivid en paz, y el Dios de paz y de amor estará con vosotros. Recalca. Nos damos cuenta, hermanos, que si la palabrita paz y la acción de estar unidos con Cristo, en tener comunión, ser prosperado en el sentido de esa unión con Cristo y del cuerpo de la iglesia, es porque tenemos que tener paz. Y Dios de paz y de amor estará con vosotros. Se antepone Dios de paz y de amor. Perfectamente podría haber dicho, y Dios de amor y paz, pero en este caso, paz y amor. Es porque es importante, hermanos, tener paz en la comunión de la congregación. ¿Se acuerdan de la iglesia de los Corintios? Que peleaban porque no tenía dones. Imagínense la iglesia así como el jardín infantil cuando están medio crecidos, así que se pelean los juguetes y todo eso. Que no hay paz. Nosotros no somos un jardín, somos la comunidad de iglesia que tenemos la palabra. Hermanos, reaccionemos a lo que Dios dice. Si bien usted se enojaron con usted. Sí, puede ser, porque no todo el tiempo nos vamos a reír. Oh, qué bueno que quebró un jarrón. Oh, qué bueno que le pegó una patada a la estufa y ahora no tenemos estufa. Lo felicitamos. No, nos va a dar enojo. No. Sí, pero después eso se supera. Y no vamos a estar toda la vida enojados. ¿Se acuerdan hace 20 años atrás, el hermano que se sentó ahí, cuando pateó la estufa y quedamos... No, pues eso pasó, puede ser una anécdota, pero no, hermanos, mantengamos una raíz de amargura que nos robe la paz. Romanos 12:18 dice, Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Se entiende que cuando dependa de vosotros, cuando dependa de usted, de mí, de nosotros, ya estad en paz con todos los hombres. Esto no se trata de una mirada carismática, así como, con otras religiones. No es eso. Porque lo pueden llevar a otra mala interpretación. Que usted vaya a una misa, que usted vaya, no sé, a un culto satánico, que no se trata de esa paz y de comunión, sino que, hermanos, paz en la práctica, unos con otros. Esto no quiere decir pasar por alto el pecado, nada que ver con eso, porque nos metemos en otro asunto. Pero en cosas simples, ya, o no tan simples en el sentido de la ofensa, pero hermanos, tenemos que perdonar y seguir adelante. Mateo 5:9 habla de bienaventurados, bendecidos los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Hermanos, ¿usted es una pacificadora? ¿Usted es un pacificador? Pregúntese. Usted cuando se ha enfrentado a ciertas situaciones de conflicto de unos con otros, en la familia, ¿usted es un pacificador? ¿Una pacificadora?
o usted le echa su palito al fuego? ¿Ah? Usted sabe nuestras expresiones. Usted le echa un carbón más para que arda y se pone del lado. Sí, pues, si yo hablara. ¿Somos así o somos pacificadores? Esto no es pasar por alto la falta, entiéndase, pero tenemos que ser pacificadores, ayudar a que haya una unión, resolver el conflicto, si no tiene, pero que por decir así, los aires se apacigüen, ya, y no esto se siga agrandando. El pacificador, valga la redundancia, que hace, pacifica, usa el don de Dios. Esta manifestación del fruto, ¿qué tiene que llevar? A que las partes se unan, se junten. Usted hace de un mediador aquí terrenalmente. Llega un matrimonio, ¿cierto? A hablar con el pastor, a la consejería. Mire, ella, mírela ahí con la cara de santa. En la casa me tira los platos, no me tiene la comida caliente, no me hace bla, 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 y empieza él a ella. Y ella me dice, este llega a la casa, le he dicho todas estas veces. Hasta aquí no quiero ni verlo, ¿no? Usted sabe que la otra vez usted habló de la gotera, todavía la tiene. ¿Se acuerda o no? Sí, ya. ¿Se acuerda que una vez te dijo tal cosa? Pregúntele si lo ha hecho. ¿Lo ha hecho? No. Todavía no saca la basura, todavía no baja la tapa de la cosa esa del baño y todo. ¿Ya? Y ahí empieza. ¿Qué tendría que ser yo como pacificador? ¿Qué creen ustedes? El que me soborne más. ¿Ah? ¿Sería justo? Si él siempre me invita a asado, yo doy para el lado de él. Pero si ella hace cositas, me trae qué cositas dulces, yo estoy para el lado de ella. ¿Cómo tendría que hacerlo yo? Se ríen ustedes, pero a veces uno entra en dilema. Porque si la hermana igual me traía cositas, yo hago justo, voy a tener que decir la verdad nomás. No, hermanos, hay que pacificar. Hay que tratar de ver lo bueno que tienen los dos, pero siempre hay algo bueno. Lo malo se arreglará, se dejará, se corregirá. Pero aquí hay que llegar, pacificar, hermanos. Lo contrario sería, no, esto no da para más, yo creo que ustedes hasta aquí llegaron. No, hay que resolver. Hermanos, hay que pacificar. Yo sé que un día nos levantamos con un sable de justicia, una espada, que esto es sí y no, y andamos así. Yo sí, así lo haría. ¿Sí o no? Andamos un día con sed de venganza, de justicia, y andamos como empuñando una espada de la justicia. Pero es el siguiente. ¿Podríamos hacerlo? Sí, podríamos hacerlo, por decirlo así. Pero cuando la espada me está mirando a mí, cuando los demás toman la espada, pero me tendrían que juzgar a mí, con esa cortarme a pedacitos, ahí yo quisiera que no, que me tiraran flores, que no fuera tan así. Ese es el tema con nuestra justicia, que es como trapo de inmundicia. Nuestra justicia no es tan justa. Por eso la de la palabra de Dios, y Dios es justo. Hermanos, hay un llamado, con esto ya estamos terminando. La paz está en Dios, que es la fuente. Practique la paz. Si usted no está a cuentas con Dios, pídale perdón, arrepiéntase. Usted sabe qué es lo que es pecar y llevarle la contraria a Dios en palabras simples, pero blasfemar su nombre, no buscarle. La iglesia, seamos pacificadores. Lo tuyo no es tan importante. Tu dolor, tu herida no es nada tan grave como las heridas de Cristo. Por eso cité al inicio Isaías 53:5. Miremos.
Cuando dice aquí, fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Tú ni yo hemos sido tan golpeados, tan fuertemente golpeados como Cristo. Si alguien cree que ha sido más golpeado en esta vida que Cristo, no lo creo. O no te voy a creer jamás. Porque los golpes de Cristo fueron por nuestras rebeliones. Ya, por toda nuestra millonada de pecados de cada uno de nosotros y de toda la humanidad y de los siglos de los hombres que han pecado. Entonces no es un golpe, son muchos para tener paz con Dios. Cristo tuvo que asumir eso. Dios quería golpearnos a nosotros hasta destruirnos. Pero ¿qué hace Cristo? Toma nuestro lugar, toma tu lugar en la cruz. Antes de ser crucificado, Cristo es azotado. Y en ese momento, cuando es molido por nosotros, toma mi lugar, tu lugar. Eso sí que fueron golpes. Hermano, aquel que escucha ahora, ¿cuál es tu golpe? ¿Cuánto más te han golpeado que Cristo ahora en el tiempo? ¿Qué es lo que tú crees que a ti te hicieron daño, que fue un dolor, que te golpearon? Eso tan grave, tan grande, lo que te ofendieron, que te robó la paz, y tú no quieres perdonar. O perdonaste de palabra nomás, para salir del embrollo y no sé. Hermanos, tenemos que perdonar. Si nos golpean, a cada uno de nosotros por ser creyentes nos vienen siempre golpes. No de manera literal muchas veces, pero vienen golpes a nuestro corazón, a nuestro ser. No nos van a pagar con unas gracias, ni con reconocimiento. Es más, van a hablar mal de nosotros. Son golpes que duelen el corazón, pero comparados con lo de Cristo, por eso después uno dice, yo tengo paz, porque el Señor me llama a tener paz, porque Él puso la paz en nosotros. ¿Qué somos nosotros? ¿Quiénes somos nosotros para retener eso? Un rencor, un conflicto con alguien. Delante de Cristo somos los que fuimos pacificados por Él. Por eso es un llamado a ser pacificadores. Hermanos, que no se nos olvide en la iglesia que así como está el amor, el gozo, también es la paz. Y en todo orden. Hoy salimos de las puertas y usted en la semana, en los meses, va a tener dificultades, va a chocar con la paz que tiene con Cristo y con la comunidad de iglesia. Pero hay que sobreponerse a eso, porque Dios ha vencido al mundo. Parece profecía cuando uno dice, mire, va a tener, el pastor justo dijo y justo me pasó. No, no es que, porque está escrito que nos pasan cosas. Y donde quiera, por eso no se trata del gobierno, de la ciudad, de lo que, mire, de lo que sea, algo nos pasa. El mejor lugar donde la paz va a estar siempre es en la gloria eterna. Ahí consideremos que vamos a estar delante del Dios de la paz, del amor, del gozo, de todo, ¿cierto? Esta manifestación. Y ahí va a ser el único lugar donde podemos estar en una paz total, cuando seamos glorificados. Y para allá vamos. Y si todavía tú no estás seguro que vas allá, arrepiéntete ahora. Póngase en pie. Cierre sus ojos nada más para que se concentre no en mí, sino en usted mismo y las palabras que voy a decir. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego en esta hora que escudriñe nuestros corazones,
Que usted sea quien nos muestre qué es lo que nos ha robado la paz. Que sinceramente, Señor, delante suyo, confesemos que a lo mejor no estamos a cuenta con usted por pecados no confesados, porque no hemos creído en su nombre, porque a lo mejor tengo conflicto con un familiar, tengo un conflicto con una hermana, un hermano, tenemos conflicto en la iglesia, en la sociedad. Señor, escudriñe, si es así, Señor, amonéstanos para que pidamos perdón. Señor, la Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, usted es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Queremos estar limpios, queremos vivir en paz los unos con los otros. Señor, ayúdenos, porque al tener la paz, al estar unidos, al estar prosperados, como dice la definición, Señor, usted está en medio de nosotros. Señor, ayúdenos, porque eso no quiere decir que tengamos una simpatía todos con todos en un sentido especial, sino que me refiero posicional en Cristo, porque nos demanda, Señor, tener esa paz que se puede llevar en nuestro corazón, en nuestra mente. Señor, si la falta de trabajo, la falta de dinero, la falta de salud y de otras cosas nos han robado la paz, volvamos a usted, Señor, porque usted es la fuente de la paz, porque ni el dinero ni la salud, Señor, pueden poner paz absoluta, solamente usted. Ayúdenos a confiar, ayúdenos, Señor, a estar siempre cimentado en la paz, como dice, no como la que da el mundo, Señor, porque la suya es eterna, es una paz santa. Ayúdenos, Señor, a tener ese contentamiento. Señor, a usted sea la honra y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén.